Hola, ¿cómo están? Y muy bienvenidos nuevamente al Camino a la Gloria de la Cruz. Y hoy es un día, como ustedes saben, muy especial. Es precisamente el día en el cual llevaron a la muerte y muerte de cruz al Señor Jesús. El texto para este día está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 47, y abarca hasta el capítulo 27, versículo 50. Léelo con detenimiento, trata de buscar los detalles, incluso consultar los otros evangelios para poder tener una idea más completa de lo que todo estuvo aconteciendo en estos días. Bueno, el día no finalizó. Estábamos hacia la medianoche y ya en los primeros minutos de este día viernes, en donde Jesús, luego de dejar el Getsemaní, sale con sus discípulos y ve en la colina antorchas, un grupo de gente desplazándose, y él ya sabía de qué se trataba. Venían a arrestarlo y a buscarlo a él. Precisamente ese grupo estaba comandado por Judas. Y algunos portaban armas, lo cual también llamó la atención a Jesús y a sus discípulos, por lo cual se produjo un tiempo ahí de mucha tensión, una situación de mucha tensión, hasta el punto que el apóstol Pedro toma una espada que evidentemente tendría escondida y que tendría preparada, quizás imaginando algo de lo que podría acontecer. Él intentó salir en defensa de Jesús, pero usando la violencia, y fue así que cortó la oreja a alguno de los que estaba allí tratando de arrestar a Jesús. Por supuesto, recibió la reprimenda del Señor Jesús. Este también sanó la oreja de aquel que la había perdido y lo sanó completamente. Y finalmente se entregó voluntariamente. Y esto hay que hacer una expresa mención a ello. Él mismo estaba entregando su propia vida. Él tendría poder para poder vencer a aquellos que venían a arrestarlo y poder salir indemne. Sin embargo, ya era la hora, ya era el momento, y él tenía que dar los últimos pasos para el cumplimiento de esta misión bendita que traía en el nombre de Dios. Ellos lo atan de manos y efectivamente lo llevan hacia los romanos para poder condenarlo a muerte también. Allí comienza toda una serie de supuestos juicios, todos ilegales, por supuesto, ilegítimos, y todos con ningún fundamento correcto, y ya lo vamos a ir viendo y usted lo puede ir leyendo en los pasajes. Pero este juicio tenía dos aspectos fundamentales: un aspecto eclesiástico o religioso, que básicamente era tratado por los judíos y ellos mismos podían estar resolviendo cualquier problemática al respecto. Pero había otro aspecto muy importante, que era el civil, y en este sentido solo los romanos tenían la autoridad como para poder condenar a muerte a un reo o a un acusado. En el aspecto eclesiástico hubo tres etapas. Llevaron a Jesús primeramente ante Anás. Anás era un ex sumo sacerdote, pero era suegro de Caifás, que era el actual sumo sacerdote. Así que supuestamente lo llevaron como para ganar tiempo. Ellos sabían que eso no tenía mucho sentido. Era de noche, tenían que convocar al Sanedrín, y esto implicaba reunir a unas 70 personas, incluido Caifás también. Así que mientras esto se producía, ellos lo llevaron ante Anás. Bueno, no hubo mucho allí que decir, así que luego de esto, ya como a las 3 o 4 de la mañana de ese día viernes, efectivamente el Sanedrín se había reunido. Pero no le estaba permitido reunirse de noche y mucho menos ejercitar algún tipo de sentencia sobre alguna problemática o alguna persona. Así que allí, en esas circunstancias, buscan falsos acusadores. Algunos están diciendo de las expresiones de Jesús sobre el templo y que lo iba a reedificar, y otros que pretendía ser el Mesías, etc. Y frente a esto, entonces, Caifás le pregunta directamente a Jesús: ¿qué dices acerca de estas cosas? Y él dijo: bueno, así he dicho, obviamente soy el Hijo de Dios, soy el Mesías enviado. Esto fue suficiente para que entonces tanto Caifás como todos los demás pudieran afirmar: ha blasfemado, es digno de muerte. Así que allí mismo lo abofetearon, lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron.
pero en el patio estaba una cantidad de gente esperando los resultados de este encuentro. Ellos bajan la escalera hacia esta planta baja, lo bajan a Jesús también. Y estando allí previamente, el apóstol Pedro es reconocido por alguno de los que estaba allí y señalado como uno de los discípulos de Jesús. Ante el temor y ante esta inquisición, él niega 3 veces conocer a Jesús. Inmediatamente cantó el gallo. Al menos Pedro pudo escucharlo y escuchar ese ruido terrible y tremendo que resonaría en sus oídos, porque allí mismo recordó lo que Jesús le había dicho muy pocas horas antes, pero seguramente recordó mucho más su propia respuesta: nunca te negaré, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Al levantar su vista ve a Jesús bajando por las escaleras, y Jesús, aún así como estaba, debilitado, golpeado, cansado, también eleva su mirada y pone sus ojos en Pedro. Y Pedro pone sus ojos en Jesús. Seguramente ese cruce de miradas podría estar diciendo muchas cosas. Inmediatamente Pedro sale de allí y llora amargamente. Así dice el texto bíblico también. Mientras tanto, están llevando a Jesús ante el Sanedrín. El Sanedrín ya eran horas al amanecer, son las primeras luces del día. Ahora sí podía funcionar y tener legalidad este encuentro, pero lo único que hacen es confirmar lo que ya había acontecido durante la reunión de la madrugada, por lo cual llevan a Jesús ante Pilato. Era necesario esto, porque como habíamos dicho, los judíos no tenían la autoridad para sentenciar a muerte a nadie, por lo cual ahí iban a acusar a Jesús delante de Pilato de múltiples cosas, pero entre ellas de ser un sedicioso, de pretender ser un rey, de no honrar al César. Así que Pilato lo interroga, y inmediatamente se dio cuenta de que estaba frente a alguien inocente. En definitiva, dijo, bueno, yo no encuentro nada malo en él, no encuentro de qué acusarle. Pero los judíos estaban muy enfurecidos, muy enojados, ya no querían volver atrás, no querían ver que Jesús pudiera salir libre y continuar con su tarea, así que presionan a Pilato para que él tome una decisión. Frente a esto a Pilato se le ocurre una idea, y es que como Jesús era de Galilea y el ministerio había sido por allí también en buena parte, los envía a Herodes Antipas. Él era el procurador, era el tetrarca de Galilea y de Perea, así que lo envió a ellos para que él resolviera sobre este asunto. Precisamente Herodes estaba allí en Jerusalén por causa de la Pascua. Así que van en busca de él, le presentan a Jesús, presentan los cargos, y luego de un intercambio de preguntas y algunas respuestas, finalmente él le pone una túnica escarlata a Jesús sobre sus hombros y lo envía nuevamente a Pilato para que él termine de resolver esta situación. Una vez ya frente a Pilato, nuevamente, él se siente acorralado por los judíos que estaban furiosos y a punto de estallar en su enojo y esta búsqueda de que pudieran dar muerte a aquel que pretendía ser rey de los judíos o ser el Mesías. Él dice, no hay motivos para acusarlo y condenarlo a muerte. ¿Qué les parece si lo suelto? Porque en estas fiestas siempre soltamos a un reo, a un acusado a muerte, a un delincuente, así que ¿por qué no lo soltamos a él? Los judíos, obviamente enervados, gritaban ¡no! Y gritaban ¡crucifícale, crucifícale! Así que Pilato, frente a estas circunstancias, se sienta sobre su estrado, y tomando un lebrillo de agua, se lava las manos delante de toda la multitud con estas palabras: pese sobre ustedes la sangre de este que es inocente, yo no tengo nada que ver. Así que allí los judíos, para terminar con esto, le dicen, nadie que pretende ser rey puede ser amigo del César, así que termina de condenarlo. Y entonces él finalmente entrega a Jesús a los judíos, está condenado a muerte, lo toman los soldados y comienzan los preparativos para ir a llevarlo al lugar donde iban a ejecutarlo, colgado allí en la cruz del madero.
Es así entonces que los soldados lo azotan y los azotes que Jesús está recibiendo allí eran de látigos que tenían varias puntas, y cada una de ellas estaba terminada en una bola metálica que tenía al mismo tiempo algunas puntas muy filosas, y con ello golpeaban a Jesús sobre su espalda. El torso estaba descubierto, era atado a una columna o a una estaca, y ahí en esas condiciones, en un grupo de 6 personas, terminaban azotándolo. Ellos se intercambiaban y algunos a veces al mismo tiempo estaban lastimando y lacerando todo el cuerpo de Jesús. Allí, sangrando, con la túnica escarlata, le colocan la corona de espinas, le ponen una caña en la mano y terminan también de burlarse de él, de golpearlo, de darle puñetazos y cachetazos, de escupirle también, y finalmente entonces es burlado diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Todo esto fue soportando todavía el Señor Jesús, pero el máximo de la humillación consistía en una exhibición pública del reo condenado a muerte a través de una procesión que iba por las calles hasta el lugar donde se iba a ejecutar. Así que ellos se dirigían al Gólgota, el lugar de la calavera. Quedaba unas 5 cuadras, pero fuera de los muros de la ciudad. Así que hacia allí se dirigen. La multitud está allí gritando todavía y participando de toda esta parodia de juicio y de condena a muerte. Entre toda esa multitud estaba su madre, estaba María Magdalena y estaba Juan, allí observando y seguro con un corazón muy dolido, se estaban acompañando a Jesús, aunque sea un tanto a la distancia. Allí entonces, en ese camino, Jesús no resiste el peso de la cruz, sumamente deteriorado físicamente y con todo el peso emocional que ya viene sintiendo en estos días. Él tropieza, él cae sobre sus rodillas, y es allí donde alguno de los soldados llama a alguien que pasaba por allí. Se trataba de Simón de Cirene. Él carga con esa cruz en los metros que faltaban hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí llegan y entonces Jesús es clavado, literalmente, haciéndole un hueco en la palma de sus manos, en sus muñecas, también a la altura de sus pies, para que pueda quedar colgado una vez que la cruz fuera levantada. Allí entonces, una vez clavado, los soldados echaron suerte sobre sus ropas, le pusieron un cartel en la cruz que decía: «Este es el Rey de los judíos». La gente se burla y es también la circunstancia donde el ladrón se arrepiente de aquellos 2 que estaban condenados a muerte también y que pusieron uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno de ellos, viendo todo lo que acontecía con Jesús, seguramente habiendo escuchado también muchas de las cosas que se escucharon, él profirió que aquel que estaba allí era inocente, que el otro que tenía a su lado como malhechor y delincuente no tenía derecho a burlarse también de él, diciéndole: «Si tú eres rey, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de esta muerte». Y es allí donde Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús fue colgado allí en la cruz aproximadamente a las 9 de la mañana. Precisamente en este tiempo, ya pasadas las 12 del mediodía, Jesús emite 3 palabras, de aquellas 7 que son reconocidas que él tuvo allí desde la cruz. Una de ellas fue: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La segunda fue: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», y se refería precisamente a ese malhechor que había estado junto a él. Y en tercer lugar, viendo que allí estaban su madre, María Magdalena, y Juan, mirando a su madre, le dijo: «Madre, he ahí tu hijo», señalando a Juan, pero también puso su mirada sobre Juan y le dijo: «He ahí tu madre». Ya como a las 12 del mediodía entonces, una densa niebla, una oscuridad muy, muy profunda, se ensombreció toda la ciudad. Era algo raro, algo extraordinario. La gente se daba cuenta de esto. El día había amanecido normal, despejado, soleado, pero de pronto todo se volvió oscuro y negro. Esto estaba dando cuenta de todo lo que estaba aconteciendo, aún a nivel espiritual. Había allí una confrontación muy importante también.
La gente se asusta por eso y comienza a tener temor de lo que podría estar ocurriendo. Finalmente, ya desde aquí hasta las 3 de la tarde, Jesús va a pronunciar esas otras 4 palabras. Una de ellas tiene que ver con: Padre, ¿por qué me has desamparado? Obviamente Jesús se sintió muy solo allí en la cruz. Recordemos, había sido rechazado por su pueblo, estaba siendo perseguido por los judíos, sus discípulos se habían dispersado y lo habían abandonado también. La gente se burlaba de él y estaba en contra de él. Aún los de su propia familia todavía hasta este momento no habían aceptado su ministerio y no lo estaban reconociendo como el Hijo de Dios. Por eso él profirió estas palabras, suponiendo que el Padre también lo podría haber abandonado, pero obviamente estaba allí. Solo que tenía que permitir que el Hijo cumpliera y completara esta obra de redención en favor de toda la humanidad. La palabra que tuvo a continuación fue: tengo sed. Y por esa misma razón le acercaron una esponja embebida en vinagre que él supo rechazar también. Ya muy próximo al fin, él pudo decir: consumado es. Y allí estaba dando cuenta entonces que esa misión tan importante estaba teniendo ya culminación, estaba teniendo éxito. Había allí una victoria espiritual muy importante para finalmente escuchar de sus labios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante Jesús expiró, entregó su espíritu y murió colgado allí en la cruz. Aún podrían escucharse gritos. Ahora la gente comenzó a estar confundida, la gente comenzó a estar atemorizada, un gran estupor se produjo, un gran asombro, mucho temor, mucho miedo. Algo había estado ocurriendo, algo terrible había estado ocurriendo, pero al mismo tiempo era algo necesario que ocurriera. Allí el Señor entonces terminó sus días aquí en la tierra. La gente poco a poco iba a estar volviendo a sus casas y a sus hogares. Había habido acontecimientos muy extraordinarios que vamos a relatar mañana, pero que han marcado que lo que allí sucedió era algo que provenía de Dios Todopoderoso. Él tenía todo bajo control. Él estaba llevando a consumación aquel propósito por el cual su Hijo había dejado el cielo, había dejado la gloria, había venido a nacer, a hacerse hombre, encarnarse, llevar a cabo un ministerio, abrazar una cruz, pero que en pocas horas más se iba a transformar en gloria, la gloria de la resurrección. Y a eso nos estamos encaminando y ya nos queda poco para ver. Así que no te pierdas y sigamos avanzando en el camino a la gloria de la cruz. Él murió. Y si observas bien, Él murió en tu lugar. Él murió en mi lugar. Él murió en nuestro lugar. Sobre Él, sobre sus hombros, sobre su cuerpo, pesó nuestros pecados, los tuyos y los míos, el de todos. Por eso Jesús murió como murió, con un corazón quebrantado. Dicen algunos comentaristas que sus vasos sanguíneos explotaron precisamente por el intenso sufrimiento y el dolor que tuvo que soportar, tanto físicamente como emocionalmente. ¿Cómo no dar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor? Él es nuestro Salvador. Por Él tenemos salvación y vida eterna. Con esa sangre que Él vertió, podemos ser limpios de todo pecado y de toda maldad. Y así entonces volver a tener comunión con el Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Que en este día particular, viernes de crucifixión, Él te bendiga y te guarde.